Viajo mañana temprano. Tu departamento y tu carro ya fueron vendidos. Chao, gritó mi hijo por el teléfono. Soy Antonia, tengo 68 años y hoy aprendí que la sangre no siempre es lealtad. Pero Ricardo olvidó un pequeño detalle que lo cambiará todo. Estaba sentada en una de esas sillas de plástico frío de la sucursal del banco, esperando que me llamaran para renovar un plazo fijo. El aire acondicionado zumbaba sobre mi cabeza, tirándome un chorro de aire helado que me calaba los huesos. Pero nada se comparaba con el frío que sentí en el pecho cuando escuché la voz de Ricardo. No era la voz de mi hijo, el niño al que le curaba las raspaduras en las rodillas con mertiolate y besos. Era la voz de un extraño, de un hombre desesperado y ambicioso que hablaba como si estuviera cerrando un negocio de liquidación en un mercado de pulgas. «Entiendo, hijo», le dije, tratando de que no me temblara la voz, mientras apretaba mi cartera de cuero gastado contra el regazo. «Entiendo perfectamente, pero olvidaste algo muy importante». «¿Qué? ¿Qué pude haber olvidado?», preguntó él con una impaciencia que me dolió más que cualquier insulto. «Ya tengo los papeles, la firma del poder que me diste hace meses y el depósito de la seña. No hay vuelta atrás, mamá. Mañana a las 6 de la mañana sale mi vuelo y no pienso mirar atrás. Este país se cae a pedazos y yo no me voy a hundir con él, ni contigo». Me reí. Fue una risa que me salió desde lo más profundo del estómago, una carcajada seca que hizo que el guardia de seguridad de la entrada me mirara con desconfianza. La gente a mi alrededor, absorta en sus celulares y sus deudas, ni se inmutó. Ricardo se quedó callado al otro lado de la línea, seguramente pensando que los años finalmente me habían secado el cerebro. «¿De qué te ríes?», me soltó, irritado. «Te estoy diciendo que te quedaste sin nada. El departamento de la calle Junín y el auto plateado ya tienen dueño. Los vendí por una miseria porque necesitaba el efectivo ya, pero es suficiente para empezar allá». «Ay, Ricardo», suspiré, recobrando la compostura. «Te ríes de la vejez, pero te olvidas que para llegar a vieja hay que ser más lista que el hambre. El departamento de la calle Junín que acabas de vender, en realidad no es el que tú crees». Él no respondió de inmediato. Pude escuchar el ruido del tráfico de la ciudad de fondo y su respiración agitada. Yo me quedé ahí, mirando mis manos, esas manos que trabajaron 30 años como secretaria en una escuela pública, llenas de manchas de la edad, pero todavía firmes. Recordé cada peso ahorrado, cada privación para que a él no le faltara nada, para que fuera a la universidad, para que tuviera esos trajes caros que ahora seguramente estaba metiendo en una maleta comprada con mi dinero. Mi hijo siempre fue un muchacho de luces cortas, pero de humos muy altos. Desde que su padre murió, hace ya 10 años, Ricardo se sintió el dueño de la casa, el señor de la propiedad. Yo lo dejé hacer, por cansancio, por amor, o quizás por esa culpa tonta que sentimos las madres cuando creemos que no les dimos lo suficiente. Hace 6 meses, cuando empezó con el cuento de que necesitaba administrar mis bienes para protegerme, me trajo un fajo de papeles para que los firmara ante un escribano amigo suyo. Él creía que yo era una anciana distraída que solo firmaba donde le ponían la cruz. Lo que no sabía es que yo había leído cada letra pequeña, cada cláusula, y que meses antes de ese día yo ya había hecho mis propios movimientos. «Escúchame bien, Ricardo», continué, bajando la voz pero dándole un tono de acero. «El departamento que vendiste, el de la calle Junín, es el que heredé de tu tía abuela Matilde. ¿Te acuerdas? Aquel que estaba en litigio y que tiene una prohibición de venta por una deuda impositiva que nunca se pagó. Yo te di el poder sobre mis propiedades, pero omitiste revisar que ese departamento en particular tiene un usufructo vitalicio a favor de una cooperativa de viviendas de la que soy socia fundadora. En resumen, hijo mío, vendiste algo que no se puede entregar. Le robaste el dinero a alguien usando un papel que no vale nada frente a un juez». Escuché un golpe seco del otro lado. Imagino que habría golpeado la mesa o la pared. Su arrogancia se estaba transformando en puro terror, y yo, por primera vez en mi vida, no sentí ganas de consolarlo. Sentí una liberación extraña, como si me hubiera quitado un corset que me apretó el alma durante décadas. «¿De qué hablas?», balbuceó. «El escribano dijo que todo estaba en orden». «Tu escribano es tan tonto como tú.
o quizás tan ambicioso que no se tomó el trabajo de ir al registro de la propiedad actualizado. Le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Y sobre el auto, bueno, el auto plateado es un contrato de leasing a nombre de la escuela donde trabajé. Yo solo pago el uso. No es mío, Ricardo. No puedes vender lo que es alquilado. El silencio que siguió fue absoluto. En ese momento, la maquinita del banco dio un pitido y mi número apareció en la pantalla. A045, caja 3. Me levanté de la silla de plástico con una agilidad que no sabía que tenía. Mis rodillas, que suelen quejarse con la humedad, hoy parecían de seda. «Mamá, no puedes hacerme esto», dijo él, y ahora su voz era la de un niño pequeño, la misma que usaba cuando rompía un florero, y me pedía que no le contara a su padre. Ya recibí la plata. Ya compré los pasajes. El hombre al que le vendí es gente pesada, mamá. Me van a matar si se enteran de que los estafé. No, Ricardo, tú te hiciste esto solo. Yo solo me aseguré de que cuando decidieras dar el zarpazo, no te llevaras mi vida contigo. Cerré el celular sin esperar respuesta. Caminé hacia la caja con el paso firme de quien sabe que ha ganado una guerra que no quería pelear, pero que estaba obligada a vencer. El cajero, un muchacho joven con cara de sueño, me miró y me preguntó qué necesitaba. «Quiero retirar todos mis ahorros del plazo fijo y cerrar la cuenta», le dije, mostrándole mi documento. «Me voy de viaje». «¿A dónde se va, señora?», preguntó él por compromiso, mientras tecleaba en su computadora. «A un lugar donde la gente todavía sabe lo que significa la palabra respeto», contesté, mientras sentía el peso de mi vieja libreta de ahorros en la mano. Al salir del banco, el sol de la tarde me pegó en la cara. La ciudad seguía su ritmo frenético. Los autos tocaban bocina y el olor a smog se mezclaba con el de los puestos de garrapiñada de la esquina. Me sentí viva, me sentí poderosa. Ricardo creía que me había dejado en la calle, pero lo que no sabía es que el departamento donde realmente vivo, el que tengo en el centro, está a nombre de una sociedad anónima que creé hace años con mis compañeras de la escuela. Él nunca tuvo acceso a eso. Caminé hacia la parada del autobús, sintiendo el viento en mi cabello canoso. Sabía que mi teléfono volvería a sonar. Sabía que vendrían las amenazas, los llantos y los pedidos de perdón. Pero por primera vez en 68 años, Antonia no iba a atender. Me imaginé a Ricardo en su aeropuerto, con sus maletas llenas de ilusiones robadas, esperando un vuelo que lo llevaría a una vida de fugitivo, porque el hombre al que le vendió el departamento no tardaría en darse cuenta del engaño. Mi hijo pensó que yo era el pasado, algo descartable que se podía vender para comprarse un futuro. Se olvidó de que el pasado es lo que construye los cimientos y que si tratas de arrancar los cimientos de una casa, lo único que consigues es que todo el techo se te caiga encima. Me subí al colectivo y busqué un asiento al lado de la ventana. Mientras el vehículo arrancaba, vi mi reflejo en el vidrio. No vi a una víctima, vi a una estratega. La sonrisa no se me borraba de la cara, porque sabía que esto era solo el comienzo. Ricardo se iba mañana, pero yo empezaba a vivir hoy. Saqué de mi cartera un pequeño sobre que el cajero me había entregado. Adentro no solo estaban mis ahorros, sino también la llave de una caja de seguridad que Ricardo ni sospechaba que existía. En esa caja no había joyas ni oro. Había algo mucho más valioso, la verdad sobre la herencia de su padre que él tanto reclamaba, y que, si hubiera sido un buen hijo, habría recibido hace mucho tiempo. Ahora, esa verdad se quedaría guardada bajo llave hasta que yo decidiera qué hacer con ella. Porque si mi hijo quería jugar a los negocios, iba a aprender que su madre era la mejor negociadora que la vida le pudo haber puesto enfrente. El colectivo dobló la esquina y perdí de vista el banco. El celular vibró en mi bolsillo 1, 2, 3 veces. Lo saqué, miré la pantalla con el nombre de Ricky parpadeando desesperadamente, y con un movimiento suave de mi pulgar, lo apagué por completo. Esta noche iba a dormir tranquila, en mi cama, en mi casa, sabiendo que el mañana era un libro en blanco que yo misma iba a escribir sin que nadie me dictara las palabras. Ricardo creyó que me había quitado el techo, pero lo que realmente hizo fue abrirme el cielo. Llegué a mi verdadero refugio, un departamento pequeño pero luminoso en un cuarto piso, lejos del ruido de la avenida Junín. Al cerrar la puerta con doble llave, el silencio me envolvió como un manto protector. No encendí las luces de inmediato.
Me quedé ahí, de pie en la penumbra, sintiendo el latido de mi corazón en las puntas de los dedos. Saqué el celular del bolsillo, ese aparato que Ricardo me había regalado para tenerte controlada, y lo puse sobre la mesa de arrime. Estaba muerto, apagado, pero sentía que todavía vibraba con la desesperación de mi hijo. Me quité los zapatos de descanso y caminé descalza por el piso de parqué, sintiendo la calidez de la madera. Necesitaba evaluar los daños, no los que él creía haberme causado, sino los que él mismo se había provocado por su propia ambición. Ricardo mencionó a gente pesada. En este mundo de negocios turbios y ventas apuradas, eso solo significaba una cosa. Mi hijo se había metido con prestamistas o con compradores de los que no aceptan un no por respuesta cuando el dinero ya cambió de manos. Me acerqué a la ventana y corrí apenas la cortina de encaje. La calle estaba tranquila, pero mi mente trabajaba a 1000 por hora. Durante 30 años en la secretaría de la Escuela Sarmiento, aprendí que la información es más valiosa que el oro. Yo era la que sabía qué padre no pagaba la cooperadora, qué maestro llegaba tarde y qué proveedor inflaba las facturas de la papelería. Guardé cada secreto, cada papel, cada irregularidad en una carpeta mental que ahora era mi mejor defensa. Ricardo siempre pensó que yo solo servía para cebar mate y escribir actas de reuniones de padres, pero se olvidó de que para sobrevivir 3 décadas en el sistema público hay que tener ojos en la nuca y la piel de cocodrilo. Fui a la cocina, puse la pava en el fuego y busqué mi tesoro más preciado, una vieja agenda de cuero negro, gastada por los años, que guardaba en el fondo del cajón de los repasadores. Esa agenda no tenía números de teléfono de amigas ni recetas de cocina. Tenía fechas, nombres de escribanos, números de expedientes y, sobre todo, la estructura legal de las hormigas. Así le pusimos al grupo de 5 compañeras de la escuela cuando, hace 15 años, decidimos que no íbamos a dejar nuestro futuro en manos de las jubilaciones de miseria del Estado. Ahorramos cada peso, compramos este departamento en el centro entre todas y lo pusimos a nombre de una sociedad anónima. Ricardo ni siquiera sabía que existía. Él estaba tan ocupado mirando mi departamento de la calle Junín, el que heredé de la tía Matilde, que nunca se le ocurrió pensar que su madre podía tener una vida financiera propia y secreta. Para él, yo era solo una extensión de sus necesidades, una proveedora de recursos que ya no le servía para nada más que para liquidar sus deudas de juego y sus delirios de grandeza. Mientras el agua empezaba a zumbar en la pava, abrí la agenda en la letra R. Allí estaba anotado el día exacto en que Ricardo empezó a robarme. No fue hoy, ni hace 6 meses cuando me hizo firmar esos poderes. Fue hace 3 años, cuando empezó a ayudarme con el pago de los servicios y noté que faltaban unos pocos pesos de mi cuenta corriente. Lo dejé pasar, queriendo creer que era un error, pero seguí anotando. Anoté cada retiro sospechoso, cada mentira sobre el precio de los arreglos del auto, cada vez que me pedía plata para un negocio seguro que nunca rendía frutos. Lo vi venir. Vi cómo su mirada se volvía esquiva y cómo su voz se llenaba de una falsa ternura cuando quería convencerme de algo. Me dolió, claro que me dolió. Ver a tu propio hijo transformarse en un depredador es un luto que se lleva por dentro. Pero en lugar de llorar, decidí protegerme. Serví el té en una taza de porcelana con los bordes saltados, una de las pocas cosas que me traje de la otra casa sin que él se diera cuenta. Me senté a la mesa y extendí los papeles que había sacado del banco. Ricardo cree que el poder que le firmé es absoluto, pero el muy tonto no leyó la cláusula de revocación automática que incluí en la página 10, camuflada entre párrafos aburridos sobre la administración de bienes muebles. En el momento en que él intentó vender una propiedad que estaba bajo el régimen de usufructo vitalicio de una cooperativa, el poder quedó anulado por fraude al objeto del contrato. Él no vendió mi departamento, él cometió una estafa procesal. Y lo peor para él es que el comprador, esa gente pesada, ahora tiene un papel que no sirve ni para prender el fuego del asado, pero ellos ya le dieron la plata. Ricardo ya se la debe haber gastado en los pasajes o en pagar otras deudas. Está atrapado en su propia red de mentiras. Me quedé mirando mis manos. Están llenas de manchas, sí, y los nudillos me duelen cuando va a llover, pero todavía son las manos que sostuvieron a Ricardo cuando era un bebé.
Recordé sus primeros pasos en el patio de la casa vieja, sus risas cuando lo columpiaba. ¿En qué momento ese niño se convirtió en este hombre que me llamó para decirme que me dejaba en la calle? Quizás fue mi culpa por darle todo sin pedir nada a cambio. O quizás fue la sombra de su padre, un hombre que siempre creyó que las mujeres éramos solo un decorado en la casa. Cuando mi marido murió, Ricardo heredó no solo su reloj de oro, sino también su soberbia. Se sintió el rey de un castillo de naipes y hoy, finalmente, yo misma le soplé la base para que viera cómo todo se venía abajo. No por maldad, sino por justicia. La dignidad de una mujer no se negocia, ni siquiera con un hijo. El contraste entre cómo me ve el mundo y quién soy realmente me provocó una sonrisa amarga. Para el cajero del banco, para el vecino del departamento de al lado, yo soy la señora Antonia, esa mujer mayor que camina despacio, que usa carteras grandes y que siempre tiene un caramelo de menta a mano. Me ven como alguien frágil, alguien a quien se le puede explicar las cosas 2 veces porque seguro no entiende. No saben que detrás de mis anteojos de marco grueso hay una mente que puede calcular intereses compuestos en segundos y que conoce de memoria el Código Civil en su sección de sucesiones. Esa es mi mayor ventaja, la invisibilidad que te da la edad. Ricardo me subestimó porque me vio vieja, y en este mundo la vejez se confunde con la estupidez. Gran error. La vejez es, en realidad, una acumulación de batallas ganadas y cicatrices que enseñan a no volver a caer en la misma trampa. Mañana Ricardo tiene su vuelo a las 6 de la mañana. Imagino que pasará la noche sin dormir, aterrado, mirando por la mirilla de la puerta de su lujoso departamento alquilado, esperando que los compradores estafados no lo encuentren antes de llegar al aeropuerto. Pero lo que él no sabe es que yo ya hice una llamada anónima. No a la policía, no todavía. Llamé a la inmobiliaria que hizo la operación de la calle Junín y les dejé un mensaje muy claro. Revisen el folio real del registro de la propiedad antes de entregar la llave. Hay una medida cautelar vigente. Eso va a frenar la entrega del departamento y va a poner a los compradores en alerta roja. Ricardo no va a poder desaparecer tan fácilmente. Si quiere irse, va a tener que enfrentar las consecuencias de sus actos aquí, en el suelo que intentó quitarme. Me levanté para lavar la taza y vi mi reflejo en el vidrio de la alacena. Estaba más erguida que de costumbre. La angustia que sentí en el banco se había transformado en una energía fría y calculadora. No es que no lo quiera, es que lo quiero lo suficiente como para no dejar que se convierta en un criminal impune. Mañana iré a la caja de seguridad. Allí tengo el documento original que su padre dejó antes de morir. Un testamento hológrafo que Ricardo nunca vio porque yo decidí protegerlo de la verdad sobre la fortuna de su progenitor. Su padre no era el hombre de negocios exitoso que él idolatra. Era un hombre que dejó deudas y una doble vida que yo tuve que limpiar con mis años de trabajo. Guardé ese papel para no romperle el corazón a mi hijo, para que creciera con una imagen digna de su padre. ¡Qué ironía! Ahora ese papel será la prueba final de que todo lo que Ricardo cree poseer es una mentira construida sobre el sacrificio de su madre. Empecé a trazar mi plan para los próximos días. Necesitaba mover los muebles que realmente me importaban de la casa de Junín, los que tienen valor sentimental, antes de que el juez dicte el embargo preventivo por la estafa de Ricardo. Ya hablé con el fletero de la escuela, un hombre de confianza que sabe guardar silencio. Vamos a entrar por la noche, con la llave que él no sabe que todavía tengo. Voy a recuperar mi mesa de costura, el cuadro de los girasoles que pinté cuando era joven y la caja de madera donde guardo las cartas de mi madre. Lo demás, las paredes, el techo, los muebles viejos que él vendió junto con la propiedad, se pueden quedar ahí. Son solo cosas. Lo que no se puede vender es mi paz, y eso es lo que estoy recuperando minuto a minuto. Mañana será un día largo. El sol saldrá, y Ricardo pensará que está escapando hacia una nueva vida de lujos en el exterior, lejos de su vieja molesta. Pero mientras él esté haciendo la fila para embarcar, el sistema se activará. Las alarmas de la inmobiliaria, el aviso en el registro y la anulación del poder llegarán como un efecto dominó. Me senté de nuevo en el sofá, con la agenda negra sobre mis rodillas, y empecé a escribir una lista de las cosas que voy a hacer con mis ahorros. Quizás viaje, pero no escapando como él, sino buscando ese mar que no veo hace años,
o visitando a mi hermana en el campo. El dinero que retiré hoy es mi libertad, la que me gané con cada acta redactada y cada hora extra en la escuela. Ricardo cree que me robó el futuro, pero lo único que hizo fue devolverme el presente. Cerré la agenda y sentí un alivio profundo. La noche estaba fresca y el aroma de los jazmines del balcón de abajo subía hasta mi ventana. Me preparé para dormir, sabiendo que en algún lugar de la ciudad mi hijo estaba contando billetes que no le pertenecen, sin sospechar que su madre, la viejita del banco, ya le había dado el jaque mate. No me arrepiento de nada. El amor de madre tiene un límite, y ese límite es el respeto. Ricardo cruzó la línea y ahora le toca aprender que la vida no es un negocio de liquidación donde se puede descartar a las personas como si fueran muebles viejos. Me acosté y cerré los ojos, escuchando el latido tranquilo de mi propio corazón. Mañana, cuando el despertador de Ricardo suene, el mío ya habrá marcado el inicio de una era de justicia que él nunca vio venir. La oscuridad de la habitación no me daba miedo, al contrario, me resultaba acogedora. Por primera vez en años, no tenía que preocuparme por los humores de mi hijo, por sus mentiras o por sus deudas. Estaba sola, pero por fin estaba conmigo misma. La estratega que vivió escondida bajo el delantal de secretaria había salido a la luz y no pensaba volver a esconderse. La jugada maestra estaba en marcha y el tablero era todo mío. Eran las 2 de la mañana cuando el motor gasolero del camión de don Pascual roncó frente a la puerta del edificio de la calle Junín. El aire de la noche estaba cargado de esa humedad pegajosa que te hace sentir que la ropa se te pega al cuerpo, pero a mí no me importaba. Me puse mi saco de lana oscura, el que tiene los bolsillos profundos, y bajé a abrir la puerta de calle con una parsimonia que me nacía de las entrañas. Don Pascual, que fue el portero de la escuela Sarmiento durante 20 años antes de jubilarse y ponerse ese flete, me miró con sus ojos pequeños y sabios. No hizo preguntas. Los viejos sabemos que cuando alguien llama a estas horas para mudar 3 cosas, el silencio es el mejor compañero. «Buenas noches, Antonia. Usted dirá por dónde empezamos», me dijo en un susurro, mientras se ajustaba la faja de cuero para la espalda. «Solo lo importante, Pascual. Lo que tiene alma», le contesté, señalando el ascensor de reja de hierro. Subimos en silencio. Al entrar al departamento que Ricardo creía haber vendido, sentí un escalofrío. Ya no era mi hogar, era una cáscara vacía que mi hijo había puesto en una vidriera al mejor postor. Las cajas que él había empezado a armar con mis cosas estaban apiladas en el medio del living, marcadas con su letra apurada y prepotente. Basura, donar, vender. Me acerqué a la caja que decía basura y la abrí. Arriba de todo estaba el mantel de hilo que bordé durante el embarazo de Ricardo, ese que tiene pequeñas flores de azahar en las esquinas. Lo saqué con cuidado, sintiendo la suavidad de la tela entre mis dedos manchados por la edad, y lo doblé con la prolijidad de una cirujana. «Esto se viene conmigo, Pascual», le dije pasando el mantel a sus manos rudas. Durante las siguientes 2 horas nos movimos como sombras. No tocamos nada de lo que Ricardo había inventariado para los compradores. Dejé los muebles pesados, la heladera que hace ruido y las sillas que ya tienen las patas flojas. Lo que recuperé fue mi historia. Mi vieja máquina de coser Singer, esa de hierro negro que pesa como un pecado, pero que nunca me falló. El cuadro de los girasoles que pinté en aquel taller de barrio cuando todavía creía que la vida era un lienzo en blanco. Y sobre todo, la caja de madera de sándalo donde guardo las cartas de amor que mi madre le escribía a mi padre cuando él estaba en el servicio militar. Ricardo quería vender el continente, pero yo me estaba llevando el contenido. Mientras bajábamos el último bulto, el portero eléctrico del edificio empezó a sonar con una insistencia neurótica. Miré el reloj de pulsera, las 4:15 de la mañana. Sabía perfectamente quién era. Ricardo no podía aguantar la curiosidad ni el miedo. Me acerqué al aparato y, sin descolgar, me quedé escuchando el zumbido eléctrico. Me imaginé a mi hijo allá abajo, con su traje italiano arrugado por el sudor, mirando hacia arriba, buscando una luz encendida que le confirmara que su viejita seguía ahí, derrotada y llorando. Pero yo estaba a oscuras, en un rincón, siendo el fantasma que él mismo había invocado. «Vámonos, Pascual. Ya terminamos aquí», dije con una voz que no reconocí,
Una voz que sonaba a piedra y a tiempo. Cargamos todo en el camión y nos alejamos por las calles vacías de la ciudad. Ver el edificio de la calle Junín, hacerse pequeño por el espejo retrovisor, fue como cortarme un cordón umbilical que me había estado asfixiando durante décadas. Llegamos a mi refugio secreto, el departamento de las hormigas, y descargamos todo con rapidez. Le pagué a Pascual el triple de lo que me pidió. Él trató de negarse, pero le puse los billetes en la mano y le cerré los dedos con firmeza. «Es por el silencio, Pascual. El silencio hoy vale oro», le dije. Él asintió y se perdió en la neblina de la madrugada. A las 8 de la mañana, después de tomarme un mate amargo y lavarme la cara con agua helada, me puse mi mejor traje de sastre, ese de color azul petróleo que usaba para las entregas de diplomas en la escuela. Me pinté los labios de un rojo suave y me puse los anteojos de marco grueso. No iba a ir como una víctima, iba a ir como la dueña de la situación. Mi primer destino fue la inmobiliaria Fuentes, el lugar donde Ricardo había cerrado el trato de la venta ilegal. Cuando entré, el olor a café recién hecho y a perfume de oficina me dio una náusea momentánea, pero la controlé. El dueño, un hombre de unos 50 años llamado Sergio, me reconoció de inmediato. Se puso de pie con una sonrisa falsa, de esas que se usan para venderle buzones a los desprevenidos. «Señora Antonia, qué sorpresa. Su hijo me dijo que usted ya estaba preparando las maletas para irse a descansar al campo», dijo, estirando la mano. No se la tomé. Me senté en la silla frente a su escritorio de melamina brillante y puse sobre la mesa una carpeta de cartulina rosa, la misma que usaba en la secretaría para los expedientes más complicados. «Mi hijo dice muchas cosas, señor Fuentes, pero la realidad es que usted ha participado en una maniobra que legalmente llamamos estafa procesal», solté, con la calma de quien lee una receta de cocina. «El departamento de la calle Junín tiene un usufructo vitalicio a favor de la cooperativa de vivienda Las Hormigas, de la cual soy socia fundadora y apoderada legal. Aquí tiene el folio real actualizado del registro de la propiedad». El hombre se puso pálido. La sonrisa se le derritió como manteca en una sartén caliente. Agarró los papeles con manos temblorosas y empezó a leer. Yo me quedé mirándolo, disfrutando del silencio, ese silencio que yo había construido ladrillo a ladrillo durante la noche. Pero el señor Ricardo me trajo un poder firmado ante escribano, balbuceó sin mirarme a los ojos. Un poder que quedó anulado en el preciso momento en que él intentó disponer de un bien que no está en su patrimonio libre de cargas. Le expliqué, bajando la voz hasta que fue un susurro peligroso. Además, aquí tiene la notificación de la revocación del poder que envié ayer por carta documento. Si usted sigue adelante con la entrega de esa propiedad, mañana mismo mi abogada presentará una denuncia penal contra usted y contra su inmobiliaria por complicidad. Fuentes tragó saliva. Podía ver cómo las gotas de sudor empezaban a perlarle la frente. En este negocio, el prestigio lo es todo, y una denuncia por estafa de una mujer mayor con papeles en regla es veneno puro. Señora, yo no sabía. Ricardo me aseguró que usted estaba de acuerdo, que quería vender para irse a España con él. Trató de justificarse. Ricardo es un mentiroso, y usted fue un negligente por no pedir un informe de dominio actualizado por su cuenta. Lo corté en seco. Ahora tengo entendido que el comprador es gente pesada, como dice mi hijo. Imagino que ellos no van a estar muy contentos cuando se enteren de que usted les vendió un departamento que no se puede ocupar. El hombre se hundió en su silla. El teléfono de su escritorio empezó a sonar, pero no se atrevió a contestar. Yo sabía que era Ricardo o quizás el comprador impaciente. Me levanté con elegancia, acomodándome el saco. Le sugiero que llame a su abogado, señor Fuentes, y si mi hijo aparece por aquí, dígale que el departamento de la calle Junín está cerrado con una cerradura nueva que instalé hace 2 horas. Si intenta entrar, la policía lo estará esperando. Salí de la inmobiliaria sintiendo una descarga de adrenalina que me hacía sentir de 30 años. Pero el trabajo no había terminado. Caminé 3 cuadras hasta la escribanía de Maruja, una de mis hormigas, la que siempre fue la más aguerrida del grupo. Ella me estaba esperando con una sonrisa de oreja a oreja y un fajo de documentos listos para firmar. «¿Cómo fue, Antonia? ¿Le diste el susto de su vida?», preguntó Maruja, ofreciéndome una silla. «Todavía no, Maruja. Esto es solo el aperitivo.
Ahora necesito que activemos la medida cautelar sobre el auto plateado. Ricardo cree que puede venderlo, pero el contrato de leasing de la escuela tiene una cláusula de transferencia prohibida a terceros. Quiero que el banco secuestre el vehículo hoy mismo por incumplimiento de contrato. Maruja asintió, tecleando con rapidez en su computadora. Durante años, nosotras, las mujeres que el sistema consideraba descartables, habíamos tejido una red de protección legal y financiera que nadie sospechaba. Éramos las secretarias, las administrativas, las que conocíamos los vericuetos de la burocracia. Ricardo nos subestimó porque solo veía nuestras arrugas, pero no veía nuestras conexiones. A mediodía, mi celular volvió a sonar. Esta vez decidí atender, no por debilidad, sino para escuchar el sonido del colapso. «Mamá, ¿qué hiciste?», gritó Ricardo. Su voz estaba rota, cargada de una histeria que me dio una satisfacción casi física. Fui al departamento y no puedo entrar. La inmobiliaria me llamó diciendo que la venta está frenada. «Me van a matar, mamá. Los tipos a los que les vendí ya están en la puerta de mi casa. Devuélveme el poder. Devuélveme todo ahora mismo». «Yo no te quité nada, Ricardo. Tú te lo quitaste solo cuando decidiste que tu madre era un objeto de liquidación», le respondí con una voz gélida. «El poder ya no existe. El departamento de Junín no es tuyo y nunca lo será. Y sobre el auto, bueno, si yo fuera tú, no intentaría manejarlo hoy. ¿De qué hablas? Eres una vieja loca. Me vas a arruinar la vida», aullaba él. Podía escuchar ruidos de fondo, como si estuviera tirando cosas en su desesperación. «No, hijo, te estoy dando la lección que debí darte hace 20 años. La vida no es gratis y la lealtad no se vende por unos pasajes a Europa. Ahora, si me disculpas, tengo una reunión con mis amigas. Tenemos mucho que celebrar». Corté la comunicación y apagué el teléfono. Me senté en un banco de la plaza, frente a la escribanía, y me quedé mirando a los niños jugar. El sol calentaba mis manos y por primera vez en mucho tiempo no sentía el peso del mundo sobre mis hombros. Ricardo creía que yo era el pasado, pero él era el que estaba atrapado en una estructura que se desmoronaba. Yo, en cambio, estaba construyendo mi futuro sobre los restos de su traición. De repente, vi pasar un auto de la policía con la sirena apagada, doblando en dirección a la casa de Ricardo. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero no fue de miedo. Fue la confirmación de que los engranajes que yo había aceitado con tanta paciencia finalmente estaban girando. Mi hijo siempre quiso ser un hombre de acción, un estratega de los negocios, un triunfador. Pues bien, ahora iba a tener que demostrar todo su talento frente a los compradores estafados, frente a la inmobiliaria y frente a la ley. Me levanté del banco y caminé hacia la parada del colectivo. Tenía que ir al banco a retirar la llave de la caja de seguridad. Allí estaba el último clavo en el ataúd de la arrogancia de mi hijo. El documento que revelaba que la supuesta fortuna que su padre le había prometido nunca existió, que todo lo que tuvimos fue fruto de mi trabajo y de mis ahorros silenciosos. Ricardo siempre vivió una mentira, alimentada por su propio ego y por mi silencio protector. Ese silencio se había terminado hoy. Mientras el colectivo avanzaba por la avenida, vi a través de la ventana a un grupo de mujeres de mi edad charlando en una esquina, cargando sus bolsas de las compras, riendo. El mundo las veía como abuelas inofensivas, como seres invisibles que solo servían para cuidar nietos o tejer bufandas. Yo las miré y vi un ejército. Vi a miles de Antonias que, si se decidieran a hablar, podrían hacer temblar los cimientos de esta ciudad tan soberbia y tan ciega. Llegué al banco 10 minutos antes del cierre. El mismo cajero de ayer me vio entrar y me dedicó una mirada de reconocimiento. Esta vez no le pedí cerrar cuentas. Le pedí acceso a la bóveda. Mientras bajaba las escaleras hacia el subsuelo, escoltada por el guardia, sentí que estaba descendiendo a mi propio búnker. El olor a metal y a aire filtrado me resultó extrañamente reconfortante. El empleado abrió la pesada puerta de hierro y me dejó sola con mi caja de seguridad número 412. Metí la llave, giré la cerradura y el cajón metálico se deslizó hacia afuera con un sonido seco. Allí estaba el sobre lacrado. Va él. El testamento de su padre, las pruebas de sus deudas y el registro de cada centavo que yo había tenido que pagar para que Ricardo no creciera en la miseria.
Saqué el papel y lo leí una vez más. Para mi hijo Ricardo, con la esperanza de que sea mejor hombre que yo. ¡Qué ironía! Su padre sabía lo que había sembrado, y yo me había encargado de regar esa planta con una indulgencia que terminó siendo veneno. Guardé el documento en mi cartera. Mañana, cuando Ricardo estuviera en el aeropuerto, si es que lograba llegar, este papel sería su regalo de despedida. No iba a dejar que se fuera pensando que era un príncipe destronado por una madre malvada. Se iría sabiendo la verdad, que todo lo que alguna vez tuvo fue gracias a la mujer que hoy intentó dejar en la calle. Salí del banco y el aire de la tarde me pareció más puro que nunca. Caminé hacia mi nuevo departamento, el que compartía con las hormigas, sabiendo que la ejecución silenciosa estaba llegando a su punto culminante. Ricardo ya no tenía propiedades, no tenía auto, y, lo más importante, ya no tenía el control sobre mi vida. El cazador había caído en su propia trampa. Y lo más gracioso de todo es que todavía no entendía cómo una viejita, con una cartera de cuero gastado, le había ganado la partida en menos de 24 horas. Al llegar a casa, encontré a Maruja y a las otras compañeras esperándome con una botella de vino y unas empanadas calientes. Nos sentamos a la mesa, en medio de mis muebles recién mudados, y brindamos. No por la desgracia de mi hijo, sino por nuestra propia dignidad. Las risas de mis amigas llenaron el departamento, tapando el ruido de la ciudad que afuera seguía su curso indiferente. Pero yo sabía que en algún lugar de esa ciudad, el teléfono de una inmobiliaria no paraba de sonar, y un hombre joven estaba empezando a comprender que la vejez no es el fin del camino, sino el momento en que uno finalmente aprende a caminar con paso firme sobre las ruinas de los que intentaron pisotearnos. La noche cayó sobre nosotros, pero esta vez no traía incertidumbre, traía la paz de la justicia cumplida. Ricardo creía que me había vendido el techo, pero lo que realmente hizo fue obligarme a reclamar el cielo entero, y yo no pensaba devolver ni un solo pedazo. Cerré los ojos por un momento, disfrutando del sabor del vino y del calor de la amistad verdadera. Mañana sería el gran final, la revelación total, el momento en que las máscaras caerían definitivamente. Pero por ahora, el silencio era mi mejor aliado, y la satisfacción de la jugada perfecta era el mejor descanso que mi alma podía pedir después de tantos años de servicio y resignación. Todo estaba en su lugar, y el tablero, por fin, reflejaba la realidad de quién era quién en esta historia de ambición y redención. Eran las 6 de la mañana, y el cielo de la ciudad tenía ese color grisáceo, como de sábana vieja, que suele anunciar un día pesado. Me serví un café bien cargado, sin azúcar, y me senté en el balcón de mi verdadero refugio a ver cómo el mundo empezaba a girar. A esa misma hora, mi hijo Ricardo debería estar en el aeropuerto, arrastrando sus maletas de cuero legítimo y revisando su pasaporte con esa suficiencia de quien cree que ha dejado atrás un incendio que él mismo provocó. Pero yo sabía que su vuelo no iba a ser tan tranquilo si es que llegaba a subir al avión. Mis hormigas, esas compañeras de la escuela que el mundo cree que solo servimos para cuidar nietos, ya habían hecho su trabajo. Maruja me había mandado un mensaje de texto apenas salió el sol. Antonia, el aviso al registro civil y la denuncia por el leasing ya están en el sistema. Que tenga buen viaje el muchachito. Me quedé mirando el teléfono, ese aparato que Ricardo me dio para tenerme ubicada, y por primera vez en años sentí que no le debía nada a nadie. La primera consecuencia para él llegó en forma de silencio. Su tarjeta de crédito corporativa, esa que usaba para sus cenas de lujo y que estaba vinculada a una cuenta que compartíamos y que él creía controlar, había sido dada de baja por actividad sospechosa a las 3 de la mañana. Yo misma hice la llamada, denunciando un robo que, en términos morales, era la absoluta verdad. Ricardo se encontraría en el mostrador de la aerolínea con un plástico inservible y una deuda que no podría explicar sin confesar sus maniobras. Pero eso era solo el principio del derrumbe de su castillo de naipes. Cerca de las 8, el teléfono de línea del departamento empezó a sonar con una insistencia casi violenta. No era Ricardo, era Sergio Fuentes, el de la inmobiliaria. Atendí con una calma que me asombró. Su voz ya no era la del vendedor exitoso.
Ahora era la de un hombre que ve cómo se le escapa el negocio y posiblemente la licencia. Me gritó que los compradores, los pesados que Ricardo había buscado para apurar la venta, estaban en la puerta de la oficina de la calle Junín con un camión de mudanza y un cerrajero. Me dijo que yo no podía hacer esto, que la ley amparaba el poder firmado. Yo lo dejé hablar, escuchando su respiración agitada del otro lado del cable, mientras acariciaba el lomo de mi vieja agenda negra. «Escúcheme bien, Fuentes», le dije, bajando la voz para que cada palabra pesara como un lingote de plomo. «Los señores que están en la puerta pueden romper la cerradura si quieren, pero en cuanto pongan un pie adentro, sonará una alarma conectada directamente a la comisaría por violación de domicilio. El departamento está bajo una medida de no innovar que mi abogada presentó hace 2 horas. Y si usted les dio las llaves, sabiendo que el título de propiedad está en litigio, usted es tan responsable como mi hijo. Dígales a esos señores que el dinero que le dieron a Ricardo voló, pero que el departamento no se mueve de donde está». El hombre balbuceó algo sobre una demanda millonaria y cortó. Yo sonreí. Sabía que los compradores no eran de los que demandan, eran de los que cobran por mano propia, y Ricardo les debía una fortuna que ya no tenía. Sentí una puntada de tristeza por el hijo que alguna vez amé, pero se me pasó rápido cuando recordé su voz en el banco diciéndome que yo no era nada, que este país se hundía y yo con él. Ricardo siempre pensó que la inteligencia era algo que se compraba con títulos universitarios y trajes caros, pero se olvidó de que la sabiduría se amasa en los pasillos de las escuelas públicas, lidiando con padres furiosos, presupuestos inexistentes y burócratas sin alma. Alrededor de las 10 de la mañana escuché golpes en mi puerta, no en la de la calle Junín, sino en la de mi refugio secreto. Me asomé por el visor y vi a Ricardo. Estaba desaliñado, con la camisa afuera del pantalón y los ojos inyectados en sangre. No tenía sus maletas, solo su maletín de cuero y una cara de desesperación que me recordó a cuando tenía 5 años y se perdía en el parque. Pero ya no era un niño. Abrí la puerta solo lo necesario, manteniendo la cadena puesta. Él intentó empujar, pero yo me planté con una fuerza que no sabía que mis viejos huesos todavía conservaban. «Mamá, ábreme». «Me arruinaste todo», gritaba, y su voz rebotaba en el pasillo del edificio. «Los tipos de la inmobiliaria me están buscando, la tarjeta no pasa, y en el aeropuerto me dijeron que hay una alerta por el auto plateado. ¿Qué hiciste, vieja loca? Dame la plata del plazo fijo ahora mismo o no respondo de mí». «No te voy a abrir, Ricardo», le contesté, y mi voz salió clara, sin un solo temblor. «Y no me llames vieja loca, porque esa vieja es la que te pagó cada capricho durante 40 años. Lo que hice fue aplicar la ley. Tu poder no vale nada porque intentaste vender algo que no te pertenece. El departamento de Junín tiene un usufructo a favor de mis compañeras de la escuela. ¿Te acuerdas de Maruja, de la tía Elena, de doña Rosa? Ellas son las dueñas de los ladrillos, y yo soy la dueña de la voluntad». Él se quedó mudo por un segundo, asimilando que no se enfrentaba solo a una madre decepcionada, sino a una institución invisible. Las hormigas no éramos solo un grupo de jubiladas tomando el té. Éramos una sociedad anónima legalmente constituida que era dueña de 3 propiedades en el centro, incluyendo donde él estaba parado ahora. Durante años, mientras él se gastaba sus sueldos en aparentar una vida que no tenía, nosotras compramos departamentos viejos, los arreglamos y los pusimos a trabajar. Ricardo siempre nos vio como un grupo de señoras aburridas, pero nosotras éramos las dueñas silenciosas de su mundo. «¿Qué sociedad? ¿De qué hablas?», preguntó, y ahora su voz tenía un tinte de terror. «Ese departamento es mío por herencia de papá. Él me lo prometió. Él me dijo que cuando él no estuviera, yo sería el jefe de la familia». Ese fue el momento de la revelación total. Saqué del sobre lacrado que había traído del banco el testamento real de su padre, ese que yo había guardado bajo 7 llaves para no destruir la imagen del hombre que él tanto admiraba. Desenganché la cadena y abrí la puerta de par en par. Ricardo entró como un animal herido, mirando a su alrededor con desprecio, pero se detuvo cuando le extendí el papel amarillento. «Lee, Ricardo, lee la verdad sobre tu herencia.
le dije, señalando el sofá para que se sentara. Él agarró el papel con manos temblorosas. Sus ojos recorrían las líneas escritas por el puño y letra de su padre, el gran hombre de negocios que él quería imitar. El documento no hablaba de fortunas ni de legados de honor. Era una confesión de deudas de juego, de préstamos pedidos a nombres de terceros y de una doble vida que lo había dejado en la quiebra absoluta meses antes de morir. Su padre no le dejó un departamento, le dejó una montaña de deudas que yo, Antonia, la simple secretaria, pagué durante 15 años con mi sueldo y mis ahorros. El departamento de la calle Junín nunca fue de su padre, fue de mi tía Matilde, quien me lo dejó a mí precisamente para que tuviéramos un techo cuando él lo perdiera todo. Esto no puede ser verdad, balbuceó Ricardo, y el papel se le cayó de las manos. Mi papá era un triunfador. Él me enseñó cómo funciona el mundo. Tu papá te enseñó a mentir, Ricardo. Y yo te enseñé a creer que eras especial para que no sufrieras, le respondí, sintiendo una mezcla de lástima y asco. Pero el tiempo de las mentiras se terminó. Ese departamento que intentaste vender a esa gente pesada no solo no es tuyo, sino que tiene una deuda impositiva que yo misma generé para que nadie pudiera tocarlo sin mi consentimiento. El comprador que buscaste ahora sabe que lo estafaste. Y el auto plateado. Bueno, el banco ya lo debe haber localizado por el GPS del contrato de leasing. Ricardo se tapó la cara con las manos y empezó a sollozar. Era un llanto seco, de rabia contenida, de alguien que se da cuenta de que ha sido superado por el oponente que más despreciaba. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle, como buscando una salida que no existía. Se sentía atrapado, y por primera vez en su vida, el poder no estaba en su billetera ni en su arrogancia, sino en mis manos manchadas de tinta y de tiempo. «¿Qué quieres de mí?», preguntó sin mirarme. «¿Quieres que me meta en la cárcel? Esos tipos me van a matar si no les devuelvo la plata». «Lo que quiero es que entiendas que la dignidad no tiene precio de remate», le dije, acercándome a él pero manteniendo mi distancia. «La plata del plazo fijo está a buen recaudo. No es tuya, es para mi vejez, para que yo no tenga que depender de un hijo que está dispuesto a venderme por un pasaje de avión. Lo que vas a hacer es llamar a ese tal Sergio Fuentes y decirle que vas a firmar la anulación de la venta por vicio de consentimiento. Y a los compradores, bueno, tendrás que decirles la verdad, que intentaste vender humo». En ese momento, el timbre volvió a sonar. Ricardo saltó como si le hubieran dado un latigazo. Yo me acerqué a la puerta con calma. Eran Maruja y Elena. Venían con carpetas bajo el brazo y una expresión de hierro. Entraron sin pedir permiso, llenando el pequeño living con una presencia que hizo que Ricardo se sintiera aún más pequeño. Mis amigas no lo miraron con odio, sino con esa indiferencia que se le reserva a los objetos que ya no funcionan. «Antonia, ya está todo listo», dijo Maruja, acomodándose los anteojos. «El juzgado de paz ya recibió la notificación de la sociedad. Si este muchacho intenta un movimiento más contra tus bienes, la orden de restricción se activa automáticamente. Y sobre el auto, el banco ya lo retiró del estacionamiento del aeropuerto. Parece que dejó la llave puesta en su apuro por escapar». Ricardo las miró con incredulidad. No podía creer que estas mujeres, a las que él siempre saludaba con un beso condescendiente y un comentario sobre lo bien que hacían las tortas, fueran las que acababan de desmantelar su vida. Su shock era absoluto. Se dio cuenta de que no estaba peleando contra su madre. Estaba peleando contra una red de mujeres que habían aprendido a protegerse mutuamente cuando el mundo les dio la espalda. Éramos un poder que él no podía entender porque no se basaba en el dinero, sino en la lealtad y en el conocimiento profundo de las reglas del juego. Ustedes no pueden hacerme esto», dijo él, tratando de recuperar un poco de su vieja bravuconería. «Soy el hijo de Antonia. Tengo derechos». «Derechos tiene el que respeta, Ricardo», le espetó Elena, que siempre fue la más directa de todas. «Aquí no eres el hijo de nadie. Eres un hombre que intentó robarle a una socia de Las Hormigas, y nosotras cuidamos lo nuestro. Si quieres derechos, empieza por trabajar y pagar lo que debes». Me senté a la mesa y les hice señas a mis amigas para que se sentaran conmigo. Ricardo se quedó de pie, como un extraño en su propia historia. Las nuevas dinámicas de poder estaban establecidas.
Yo ya no era la madre que pedía permiso para existir, era la presidenta de mi propia vida. El departamento de la calle Junín quedaría cerrado, el auto volvería a la escuela, y Ricardo tendría que enfrentar a sus socios por su cuenta. Yo le daría lo justo para que no durmiera en la calle, pero ni un peso más de lo necesario para que aprendiera el valor del esfuerzo. Mañana irás a la inmobiliaria con Maruja, le ordené, y mi voz no admitía réplicas. Vas a deshacer el entuerto que armaste, y después te vas a buscar un trabajo donde no tengas que usar traje ni mentir para ganar un sueldo. Si los tipos a los que les vendiste el departamento te buscan, diles que hablen con mi abogada. Ella sabe cómo tratar con gente como esa. Ricardo bajó la cabeza. La derrota era total. Se dio cuenta de que su madre, la mujer que él creía haber vendido, era en realidad la única que podía salvarlo del desastre que él mismo había creado. Pero la salvación no iba a ser gratuita. Iba a costarle su orgullo, su soberbia y, sobre todo, su falsa imagen de triunfador. Me miró una última vez antes de salir del departamento, escoltado por Elena para asegurarse de que no se llevara nada que no fuera suyo. En sus ojos ya no había fuego, solo una ceniza fría de incredulidad. Me quedé sola con Maruja en el silencio del departamento. El sol ya estaba alto y la ciudad rugía afuera con su indiferencia de siempre. Pero adentro, el aire se sentía distinto, se sentía limpio. Había revelado mi poder, no con gritos ni con violencia, sino con la precisión de quien ha pasado 30 años ordenando expedientes y conociendo la letra chica de la vida. Mi hijo pensó que me había dejado sin nada, pero lo que realmente hizo fue obligarme a mostrarle que yo siempre lo tuve todo, solo que no necesitaba presumirlo para ser la dueña del juego. ¿Estás bien, Antonia?, me preguntó Maruja, poniéndome una mano sobre el hombro. Mejor que nunca, Maruja, le contesté, cerrando mi agenda negra con un golpe seco. Hoy aprendí que a veces hay que dejar que el techo se caiga para poder ver las estrellas. Y te aseguro que hace mucho tiempo que no veía el cielo con tanta claridad. Las piezas del tablero estaban finalmente en su lugar, y aunque el juego había sido doloroso, el resultado era indiscutible. La invisibilidad de la vejez había sido mi mejor arma, y ahora que el velo se había caído, nadie volvería a subestimar lo que una mujer mayor es capaz de hacer cuando se trata de defender su dignidad y su paz. Mi hijo Ricardo creyó que me había quitado el presente, pero lo que no sabía era que yo ya me había adueñado del futuro. El celular sobre la mesa volvió a vibrar. Era un mensaje de un número desconocido, probablemente uno de los compradores de Ricardo. Lo miré con calma, lo borré sin leerlo y lo puse boca abajo. Ya no tenía miedo de los ruidos de la noche ni de las amenazas de los desesperados. El poder real no grita. El poder real espera, observa y actúa en el momento justo, y yo había esperado 68 años para dar mi mejor golpe. Mañana sería otro día, pero hoy la victoria tenía el sabor dulce y persistente de la justicia que se cocina a fuego lento en las cocinas de las mujeres que saben esperar. Mi hijo pensó que yo era el pasado, pero se olvidó de que sin pasado no hay cimientos, y yo acababa de demostrarle que mis cimientos eran de puro granito. El silencio que siguió fue la música más hermosa que había escuchado en años, la melodía de una libertad que ya nadie podría venderme. Pasó una semana desde que el mundo de Ricardo se vino abajo, y el mío empezó a brillar con una luz propia, una luz que yo misma encendí con la paciencia de quien sabe esperar el momento justo. Ahora me despierto cada mañana sin ese nudo amargo en la boca del estómago, escuchando el murmullo suave de la ciudad desde el balcón de este departamento, que es mi verdadero refugio. Ya no hay gritos desesperados por el teléfono ni exigencias de dinero para negocios que solo existían en su cabeza. Solo me rodea el silencio reparador de quien ha puesto cada pieza de su vida en el lugar que le corresponde. Soy Antonia, tengo 68 años, y por fin experimento la libertad de ser la dueña absoluta de mis mañanas, de mis ahorros y de mis silencios, caminando por los pasillos de mi casa con la frente en alto y el corazón en paz. Mi realidad ha cambiado por completo. Ya no soy la madre que se oculta tras las cortinas para no molestar, sino la mujer que decide qué cortinas comprar y cuándo abrirlas para que entre el sol.
Mi hijo tuvo que enfrentar la realidad de frente, sin el escudo protector de mis ahorros para amortiguar la caída de sus propios errores y ambiciones desmedidas. Lo vi hace apenas 2 días en la oficina de Maruja, con la cabeza gacha y las manos temblorosas, firmando los documentos que anulaban cualquier pretensión sobre mis bienes y devolviendo cada centavo que había malgastado. El hombre que me llamó desde el banco para decirme que me dejaba en la calle se ha esfumado, dejando en su lugar a un muchacho que finalmente comprende que el respeto no se hereda ni se arrebata, sino que se gana con la verdad. Ricardo ahora trabaja en un depósito de mercaderías, cargando cajas pesadas bajo el sol del mediodía, y sus manos, antes acostumbradas solo a sostener copas de cristal, ahora conocen el callo y el sudor del esfuerzo honesto. Fue una lección dura, pero necesaria, porque aprendió que su madre no era un objeto de liquidación, sino el cimiento de granito que sostuvo su vida mientras él jugaba a ser un triunfador de papel. Las hormigas estamos más unidas que nunca, transformando nuestro pequeño grupo de jubiladas en una fuerza imparable que ya es leyenda en el barrio y en la vieja escuela Sarmiento. El departamento de la calle Junín, aquel que Ricardo quiso vender como si fuera chatarra, ahora es una residencia temporal para maestras que no tienen un techo digno, dándole un propósito noble a esas paredes que antes solo guardaban secretos y deudas. Mi comunidad de amigas ha demostrado que la unión de las mujeres que el sistema considera invisibles es un poder capaz de frenar cualquier injusticia y de reconstruir lo que la avaricia intentó demoler. Hemos creado un fondo común con nuestros ahorros para ayudar a otras compañeras en situaciones de riesgo, convirtiendo nuestra supuesta fragilidad en una red de seguridad que nos sostiene a todas por igual. El impacto de nuestra victoria ha corrido como pólvora, inspirando a otras mujeres de nuestra edad a reclamar sus propiedades y su dignidad frente a hijos y parientes que las creían indefensas. Miro hacia atrás, a esa mujer que se sentaba con miedo en la silla de plástico frío del banco, y apenas la reconozco en el reflejo de este espejo que hoy me devuelve una mirada llena de fuego y determinación. Mi viaje no fue de una casa a otra, sino de la sumisión impuesta por los años, a un empoderamiento que me ha devuelto la voz que creía perdida entre actas escolares y ollas de cocina. Aprendí que la invisibilidad que te dan las canas es en realidad el camuflaje perfecto para las mentes que, como la mía, saben calcular cada movimiento mientras el resto del mundo nos cree distraídas. No soy simplemente la madre de Ricardo o la viuda de un hombre con deudas. Soy Antonia, una estratega que supo convertir la traición en una oportunidad para renacer con más fuerza que nunca. Cada arruga en mi rostro ya no representa una preocupación, sino una medalla de una batalla ganada a la soberbia de quienes piensan que la vida se termina cuando uno llega a la edad de jubilarse. Mañana salgo de viaje hacia la costa, pero no lo hago escapando de las deudas de mi hijo ni buscando un lugar donde esconderme, sino yendo al encuentro de ese mar que siempre soñé contemplar sin pedirle permiso a nadie. Dejo atrás un legado de dignidad y una hoja de ruta clara para que ninguna otra mujer se sienta obligada a entregar su vida a cambio de un poco de afecto fingido o de una falsa seguridad. Mi maleta está cargada de proyectos nuevos, de libros que quiero leer y de una agenda donde ya no hay nombres de deudores, sino destinos que quiero visitar con mis amigas de toda la vida. Ricardo se queda aquí, aprendiendo a ser un hombre de bien desde la humildad del trabajo diario, mientras yo me encamino hacia un horizonte que por primera vez me pertenece por derecho propio. Mi hijo creyó que me había quitado el techo para dejarme a la intemperie, pero lo que realmente hizo fue abrirme el cielo entero para que yo pudiera volar hacia mi propia libertad.